Estimados hermanos, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar con la clase número 43. Ya vamos cerca de un año ya con estos seminarios, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el seminario número 43 sobre el tema del tercer Elías. En concreto, pues ya estamos hablando más sobre Eliseo, ¿no? Vamos a hacer una oración antes de comenzar con esta clase, ¿ok? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el día que nos das. Señor, te pedimos que perdone nuestros pecados, nuestras iniquidades, que nos ayudes a poder comprender el tema que vamos a tratar en este día. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestro carácter, a ser mejores cristianos, mejores siervos tuyos, Señor. Y prepáranos para poder recibir esa lluvia tardía, Señor, para poder ser parte de este grupo de Elías, de este grupo de Eliseo, Señor, que darán el fuerte pregón cuando venga la ley dominical. Abra nuestra mente, danos inteligencia y sabiduría para poder entender el tema de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces con este seminario, con la parte número 43. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy bonito, ¿no? Vamos a hablar de tres personajes, de cuatro. Pero bueno, antes de eso, pues el título de este seminario es El discurso de Eliseo. Y no es que precisamente el profeta Eliseo haya hablado, ¿no? Sino han hablado otros, pero que también pues son un símbolo de Eliseo y de Elías, ¿no? Entonces este seminario tiene por nombre el discurso de Eliseo, porque vamos a presentar una serie de discursos de ciertos personajes bíblicos, ¿no? Que tienen pues paralelo con Eliseo y que hay paralelo entre estos, entre estos mismos personajes también, ¿no? Entonces vamos al primero, vamos a hablar de Moisés. Sabemos que Moisés era, Ellen White comenta pues que Moisés, mira, Moisés era un tipo de Elías, porque Moisés también tenía el espíritu y poder de Elías. Ellen White lo comenta, Moisés fue un Elías en su momento. Pero también Ellen White comenta que Moisés fue un tipo, en Patriarcas y Profetas, Ellen White comenta que Moisés fue un tipo y fue una figura de Cristo también. O sea, Moisés era un tipo de, era el tipo de Cristo, ¿ah? O sea, era una figura de Cristo. Simbolizaba a Cristo Moisés, nada más y nada menos, ¿ah? Impresionante. Y Cristo, Jesús, era también, digamos, símbolo de Eliseo, ¿no? Era un Eliseo porque venía después de Juan el Bautista. Por lo tanto, Moisés también podría ser un Elías, pero también un Eliseo, ¿no? O sea, en el sentido de que tanto Elías como Eliseo son uno solo, ¿no? O sea, entendamos eso, ¿no? No lo veamos tanto por separado, sino también hay que verlos juntos, ¿no? Porque son un matrimonio, son uno solo, Elías y Eliseo. Entonces, vamos a ver acerca de Moisés. Y Moisés hace un discurso. Este discurso lo encontramos en este libro, ¿no? De la historia de los patriarcas y profetas de Ellen White, capítulo 42. Vamos a ver acerca de Moisés. Moisés hace un discurso. Bueno, vamos a leer este fragmento, ¿no? Sobre Moisés. Dice, el Señor anunció a Moisés que se acercaba el tiempo señalado para que Israel tomara posesión de Canaán. Ojo, antes de continuar con la lectura, quiero que por favor todo lo que leamos, lo leamos con la luz que tenemos hoy, ¿ok? Con la luz que tenemos hoy, porque todas esas enseñanzas son para los que han alcanzado el fin de los siglos, dice el apóstol Pablo, o sea, para nosotros. Así que leamos con esta luz de hoy también, ¿ok? Entonces vamos a ver primero a Moisés. Dice, el Señor anunció a Moisés que se acercaba el tiempo señalado para que Israel tomara posesión de Canaán. Y mientras el anciano profeta se hallaba en las alturas que dominaban el río Jordán y la tierra prometida, miró con profundo interés la herencia de su pueblo. ¿No podría revocarse la sentencia pronunciada contra él a causa de su pecado en Cades? Con hondo fervor imploró, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga según tus obras y según tus valentías? Pase yo, ruégote, y vea aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Moisés le pide a Dios, ¿no? Que le permita cruzar el Jordán.
que le permita entrar a Canaán, ¿no? Pero Dios había dicho que no, porque Moisés había tenido ese pecado, ¿no? Ese pecado de, ¿se acuerdan, no? De golpear la roca cuando no tenía que golpearla, ¿no? Por eso Moisés no entra a Canaán. Moisés le dice a Dios, ¿no? Señor, le dice, déjame entrar. Y Dios le dice que no. La contestación que recibió fue, o sea, Jehová le dice a Moisés, bástate, no me hables más de este negocio. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente y al aquilón y al mediodía y al oriente y ve por tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Impresionante, ¿no? ¿Qué le dice Jehová a Moisés? Bástate y ya está, no me insistas, no me hables más de este negocio. Hay algo parecido que le dice Jehová a alguien también en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan quién se lo dijo algo similar? Es a Pablo, hermano, Muy cuando bien, muy Pablo bien. le dice que si le quita esa molestia de los ojos, ese aguijón en los ojos, y el Señor le dice, bástate mi gracia. Así es, mi querida Blanca, Jacome, bástate mi gracia, le dice, ¿no? Y Pablo también era un tipo de Elías, ¿ah? Recordemos eso, esa clase que hicimos los Elías a través de la historia, si no me equivoco, se llamaba ese seminario hace un año creo que lo hicimos. Muy bien, lo dijo, algo similar le dijo a Pablo, ¿no? Bástate mi gracia, le dice, ¿no? Muy bien, sigamos. Sin murmurar, Moisés se sometió a lo decretado por Dios. Moisés tenía que someterse, pues, ¿no? A la voluntad de Dios. Y su preocupación se concentró en el pueblo de Israel. O sea, la verdadera preocupación de Moisés, más allá de querer entrar a Canaán, era en el pueblo de Israel. Moisés se preguntaba, ¿y ahora con quién va a quedar el pueblo? ¿Cómo va a ser cuando yo no esté? ¿Eh? Moisés siempre pensando en su pueblo, intercediendo por su pueblo. Impresionante, ¿eh? Intercediendo por su pueblo. Ese es el verdadero líder, ¿no? Ese es el verdadero líder, el que vela por sus ovejas, ¿no? ¿Quién sentirá el interés que él había sentido por el bienestar de ese pueblo? Con el corazón desbordante de emoción exhaló esta oración. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. ¿Entendieron lo que dice lo que está en azul y en la parte final en rojo? Aquí Moisés pide a Jehová por un líder para que guíe al pueblo. En ese sentido, mis hermanos, la misma palabra de Dios nos dice que es necesario que haya un líder, una cabeza visible para que guíe a su pueblo. Moisés mismo pidió a Jehová un líder para cuando él no esté, alguien tendría que quedarse para guiar al pueblo, una cabeza visible. A lo largo de toda la historia bíblica siempre han habido líderes, profetas, que se han levantado para guiar al pueblo. Cuando no había líder, cuando no había profeta, el pueblo se desordenaba, hacía lo que quería, apostataba. Quitémonos de la cabeza de que el pueblo de Dios no tiene líder. No, 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 sí tiene que tener un líder. El líder que Dios ha escogido para que haga una determinada obra. Ir en contra de ese líder es ir en contra de Dios. Eso hay que entenderlo, porque el líder que Dios ha puesto es uno con Cristo. Moisés era uno con Cristo. Después de Moisés, ¿quién vino? ¿Quién vino después de Moisés? Josué. Josué. Josué, Josué. ¿Y podemos pensar que Josué no era uno con Cristo? O sea, a ver, metámonos en la cabeza, ¿no? A ver, razonemos, ¿no? Razonemos. ¿Podemos creer que yendo en contra de Josué o en contra de Moisés, podemos creer que yendo en contra de ellos no implica ir en contra de Dios? Para nada. Ir en contra de Moisés, ir en contra de Josué, ir en contra del líder que Dios ha puesto es ir en contra de Dios. Literal. ¿Acaso podemos pensar que, no, mira, yo solo sigo a Cristo, pero Cristo dejó un líder? Cristo, ¿y aquí, Cristo a quién te va a guiar? O sea, ¿no?
Cristo dejó un líder para que haga la obra. No, que yo solo sigo a Cristo. No, no, no. Es que hablar así es hablar por orgullo, por soberbia, por no querer someterse a la voluntad de Dios. Es que es así. Es así. No hay otro. No hay otra. No hay de otra. Ir en contra del líder es ir en contra de Dios. Si alguien se levanta en contra del líder, se está levantando en contra de Dios y eso es rebelión. Por más que recordemos las rebeliones que hubieron en el Antiguo Testamento, sobre todo el de Moisés, ¿no? Cuando se levantó Coré, cuando se levantó Datán y Abirán, la rebelión de Coré, de Datán y Abirán, que querían el puesto de Moisés. ¿Mm? ¿Por qué se levantó Coré? Porque reclamaba ese puesto. Y Ellen White dice que era por envidia y orgullo. Por eso Coré quería el puesto de Moisés. ¿Cómo terminaron las personas que se fueron a favor de Coré? ¿Cómo terminaron las personas que se fueron a favor de Datán y Abirán? ¿Cómo terminaron? ¿Alguien se acuerda de la historia o no? Muertos, muertos, Muertos. murieron. 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 Aquellas personas que sentían simpatía por Coré, por Datán y Abirán, murieron. O es que tienes simpatía por Cristo o tienes simpatía por el diablo. Es así. Es así. Y que se me entienda bien lo que quiere decir simpatía, ¿eh? Simpatía es, en este sentido, pues, seguir a esta gente que va en contra del líder. Eso es, tener simpatía por esa persona. Sabes que está yendo en contra del líder, sabes que se ha hecho una rebelión y aún así apoyar esta rebelión a esta persona que se va en contra del líder. Entonces, entonces una persona también puede ser partícipe de la rebelión, ya sea activamente o pasivamente. Da tristeza, sí, da tristeza, pero es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Acaso no dice la palabra eso? ¿Mm? Tengamos en cuenta eso, hermanos. Hay que razonar, hay que pensar, usemos la cabeza, el cerebro que Dios nos ha dado para pensar. La salvación está en juego. El diablo nos puede agarrar, de verdad que el diablo nos puede agarrar por lo que menos nos esperamos. En un descuido el diablo te puede agarrar, el diablo te puede agarrar por sentimentalismo, por emoción. Por ahí también te puede agarrar el enemigo. Toda esa gente que participó de esa rebelión, que tuvo, digamos, simpatía por Coré, por Datán y Abirán, terminaron muertos. Dice que se abrió la tierra, cayeron, murieron. Otra cosa sería pues que se arrepientan, ¿no? De verdad, mira, me arrepiento, perdón. Bueno, pero si no hay ese arrepentimiento sincero, entonces aprendamos a vivir por fe. Muchas veces uno no puede conocer la historia, ¿no? Pero, ok, no conozco la historia, no conozco qué pasó. Bueno, pero si el líder dice esto, entonces por algo será, ¿no? Porque el líder no va a ser un loco. El ungido de Dios, el siervo de Dios no va a ser un loco que va a hablar cualquier cosa por gusto, ¿no? Por algo lo está diciendo. Y el tiempo le va a dar la razón. Entonces, por fe, hay que practicar ahí la fe también. Hay que practicar la fe también ahí. Y eso es lo que pasó. Moisés pidió por un líder. Moisés pidió por un líder. Sigamos. El Señor oyó la oración de su siervo y la contestación fue, toma Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y ponerlo has delante de Eleazar el sacerdote y delante de toda la congregación, y le darás órdenes en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. ¿Acaso dijo, para que la gran mayoría le obedezca, para que algunos le obedezcan? No, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Todos tenían que obedecer a Josué. Todos, todos es todos. Y el que no lo hace, cae en pecado, se desvía. El texto es claro. Josué había sido asistente de Moisés como un Eliseo, ¿no? Por mucho tiempo. Y siendo hombre de sabiduría, capacidad y fe, se le escogió para que le sucedieran.
por la imposición de las manos de que le hizo objeto Moisés, al mismo tiempo que le hacía recomendaciones impresionantes. Josué fue consagrado solemnemente caudillo de Israel. Moisés impuso las manos sobre Josué, le transmitió el Espíritu Santo, ¿no? Así como Elías le transmitió a Eliseo el doble de su espíritu, ¿no? Moisés también le transmitió a Josué el espíritu, ¿no? Su espíritu, ¿no? También se le admitió entonces a participar en el gobierno. Moisés transmitió al pueblo las palabras del Señor relativas a Josué. ¿Qué dijo Moisés acerca de Josué? Él estará delante de Eleazar el sacerdote, y a él preguntará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Prácticamente, mira, Moisés dijo, aquí está Josué, él se va a quedar cuando yo no esté, y a él tienen que hacerle caso, porque Josué hablará en representación de Cristo. Es prácticamente eso. Entonces, ir en contra de Josué era ir en contra de Cristo. ¿Mm? Entonces, Moisés, al imponer sus manos sobre Josué, entonces Josué recibía del Espíritu Santo, como lo recibió Eliseo en su momento. En la Biblia, paréntesis, ¿no? Un pequeño paréntesis para que lo tengan en cuenta. En la Biblia, la recepción del Espíritu Santo por imposición de manos se encuentra principalmente en los libros de los Hechos de los Apóstoles y en 2 de Timoteo. En el libro de Hechos se relata que Pedro y Juan, por ejemplo, ¿no? impusieron las manos sobre los samaritanos convertidos. ¿Se acuerdan, no? Hay una historia, pues, ¿no? De este mago, Simón el mago creo que se llamaba, que le dice a Josué, perdón, que le dice a Pedro, oye, te pago tanto dinero para que me des el Espíritu Santo, ¿no? Quería comprar ese don, ¿no? Pero eso no se compra, pues, ¿no? Entonces, quienes recibieron el Espíritu Santo, ¿no? O sea, estos samaritanos a través de Pedro y de Juan, ¿no? Entonces, bueno, también se menciona en segunda de Timoteo, ¿no? Que Pablo impuso las manos sobre creyentes en Éfeso también, y ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, ¿no? En segunda de Timoteo se habla de un don espiritual conferido a Timoteo por la imposición de la mano de Pablo, ¿no? En este caso, Timoteo era como un discípulo de Pablo también. Impresionante, ¿no? Se han transmitido por imposición de manos el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, es un paréntesis nada más para tenerlo en cuenta. Sigamos. Antes de abandonar su puesto como jefe visible de Israel, lean lo que dice en rojo, ¿no? Jefe visible. ¿Qué más quieren, no? ¿Qué más explicación quieres a esto? Tu jefe es tu jefe, pues, ¿no? Visible, ¿no? Sabemos, ¿no? El invisible es Cristo, la cabeza invisible es Cristo. Pero la cabeza visible, ¿quién es? Moisés. Jefe visible, él igual lo dice. Moisés recibió la orden de repetirle la historia de su libramiento de Egipto y de sus peregrinaciones a través de los desiertos, como también de darle una recapitulación de la ley promulgada desde el Sinaí. Entonces, este es lo que se conoce, pues, como el discurso de Moisés que da al pueblo antes de que muera, ¿no? ¿Mm? Interesante, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna duda hasta acá, hermanos? No, No, hermano. hermano. Muy bien. Entonces, interesante, ¿no? Que diga jefe visible, la cabeza visible. Moisés, entonces aquí pues da un discurso, ¿no? Diserta un discurso similar al que hizo Esteban y José, lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Moisés se presentó ante el pueblo con el objeto de repetirle sus últimas advertencias y amonestaciones. Una santa luz iluminaba su rostro. La edad había encanecido su cabello, pero su cuerpo se mantenía erguido, su fisonomía expresaba el vigor robusto de la salud y tenía los ojos claros y penetrantes. Impresionante, ¿no? Una santa luz iluminaba el rostro de Moisés. Y quiero aclarar esto, ¿ah? Porque sabemos que el rostro de Moisés se iluminó. ¿Cuántas veces? Bueno, por lo que yo he podido ver, fueron 2 veces que se iluminaron el rostro de Moisés, ¿no? Em, el rostro de Moisés es iluminado nuevamente, ¿no? Porque la primera vez fue al bajar del monte Sinaí, tal como sucedió con Esteban y Jesús también, ¿no? Que también se les iluminó el rostro, el cuerpo, ¿no? Esta era la segunda vez que a Moisés se le iluminaba el rostro, ¿no? Pues la primera fue cuando bajó del Sinaí y la segunda fue esta, ¿no? Muchos de nosotros quizás, bueno, yo, por ejemplo, pensaba que solo se le había iluminado una vez, no me acordaba de esto. Pero bueno, al preparar estos temas sobre Eliseo, pues vi que 2 veces se le iluminaron el rostro a Moisés, ¿no?
Impresionante. Sigamos, los israelitas, dice, habían estado dispuestos a culpar a Moisés por todas sus dificultades. Como dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, ¿no? Nada hay nuevo debajo del sol. La historia se repite. Aquí hay dos espíritus que están en contienda, pues, ¿no? El Espíritu Santo y el Espíritu de Satanás, pues, ¿no? Entonces, la historia se va repitiendo justamente por eso, ¿no? Los patrones se repiten porque son los mismos espíritus que actúan sobre las personas, el Espíritu Santo y el Espíritu de Satanás, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar? Muchas similitudes con lo que pasa hoy día dentro de nuestra iglesia, ¿no? Que los israelitas habían estado dispuestos a culpar a Moisés por todas sus dificultades. Que por culpa de Moisés pasa esto, que por culpa de Moisés pasa lo otro, que Moisés no está haciendo bien su trabajo, que Moisés, que por culpa de Moisés, las profecías no se están cumpliendo, etcétera, etcétera, etcétera. Más bien no será por nuestra culpa, como personas que pertenecemos a la iglesia, más bien no será por nuestra culpa que las cosas no salen como deberían salir, que en vez de apoyar somos piedras de tropiezo, en vez de ayudar a cargar la mochila, damos más carga. Eso habría que preguntarse también, ¿no? Y lo digo para mí, primero yo, el cual el primero soy yo. Un llamado a la reflexión, hermanos, a dejarnos de tonterías y a unirnos, porque, a ver, la lluvia tardía va a caer de aquí en muy poco tiempo. Me refiero a esa lluvia tardía con intensidad. 2 años y medio para la ley dominical. Si seguimos con tonterías, no vamos a recibir esa lluvia tardía, no vamos a recibirla. Depende de nuestra salvación de eso. Pero ahora, dice, se habían eliminado todas las sospechas que tenían de que él estuviera dominando por el orgullo. Perdón, de que él estuviera dominado por el orgullo, la ambición o el egoísmo. Y escucharon sus palabras con toda confianza. Recién se dan cuenta cuando ya Moisés está a punto de partir, ¿no? Así somos los seres humanos. Sí somos los seres humanos. Lo mismo pasó con los discípulos, ¿no? No aprovecharon a Cristo cuando estuvo en este mundo, en vivo y en directo, no lo aprovecharon. Recién cuando Cristo se fue, recién ahí se lamentaron de no haberle aprovechado en su momento. ¿Mm? Moisés les presentó fielmente todos sus errores y las transgresiones de sus padres. A menudo habían sentido impaciencia y rebeldía. Dice, de vez en cuando sentían impaciencia, no, a menudo, o sea, cada rato el pueblo sentía impaciencia y rebeldía. ¿Mm? Por causa de su larga peregrinación en el desierto. Pero no podía acusarse al Señor por esta demora en tomar posesión de Canaán. Él lamentaba, Moisés realmente lamentaba más que ellos el no haber podido ponerlos inmediatamente en posesión de la tierra prometida. Y así demostrar a todas las naciones cuán grande era su poder para librar a su pueblo. Moisés lamentaba más que todos, ¿no? Y no entraron por culpa de ellos, ¿no? Debido a su falta de confianza en Dios, a su orgullo y a su incredulidad, no habían estado preparados para entrar en la tierra de Canaán. O sea, si tienes orgullo, incredulidad, etcétera, pues no vas a entrar, ¿no? En manera alguna representaban a aquel pueblo cuyo Dios era Jehová, porque no tenían su carácter de pureza, bondad y benevolencia. O sea, si queremos realmente ser parte del pueblo de Dios, pues hay que pedirle a Dios que nos saque todo lo malo de una vez, porque tiempo ya no hay. Si sus padres hubieran acatado con fe la dirección de Dios, dejándose gobernar por sus juicios y andando en sus estatutos, se habrían establecido en Canaán mucho tiempo antes como un pueblo próspero, santo y feliz. Su tardanza en entrar en la buena tierra deshonró a Dios y menoscabó su gloria ante los ojos de las naciones circundantes, ¿no? Todo por no haber hecho caso, ¿no? La orden de Dios dada a través de Moisés. Esa es la historia del pueblo de Dios, hermanos, del supuesto, ¿no? Del profeso pueblo de Dios, dice Ellen White, del profeso pueblo de Dios. Nada de nuevo bajo el sol, porque las rebeliones continúan hasta el día de hoy. Y esto va a seguir hasta que queden los que tienen que quedarse y hasta que salgan los que tienen que salir, ¿no? Vamos ahora a ver el tema de Josué. Ya vimos Moisés, que dio un discurso, ¿no? El discurso lo pueden ver ustedes en su Biblia con más detalle. Ahora vamos a ver qué capítulos exactamente de Deuteronomio está el discurso de Moisés. Ahora vamos a entrar a la historia de Josué, ¿no? Estos fragmentos, ¿no? Esta historia también está en el libro de la historia de los patriarcas y profetas, capítulo 49. Dice, acabadas las guerras de la conquista, Josué se había retirado a la apacible vida de su hogar en Timnat Sera. Y aconteció, Timnat Sera que tiene sí, todo un significado, ¿no?
invito a que vayan a ver las clases anteriores donde hablamos sobre Timnat Sera, ¿no? Dice, y aconteció pasado muchos días después de que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos, al contorno, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales. Habían pasado algunos años desde que el pueblo se había establecido definitivamente en sus posesiones, y ya se podían ver brotar los mismos males que hasta entonces habían atraído castigos sobre Israel. Al percatarse Josué de que los achaques de la vejez le invadían sigilosamente y que pronto su obra terminaría, se llenó de ansiedad por el por el futuro de su pueblo. Con interés más que paternal, se dirigió a ellos cuando estuvieron reunidos una vez más alrededor de su anciano jefe. Otra vez, la Biblia te menciona que Josué era el jefe, ¿no? Y dice que tenía una actitud pues paternal o interés paternal, más que paternal hacia su pueblo, ¿no? Padre de Israel, pues era Josué también, igual que Moisés, ¿no? Y era su anciano jefe, dice, ¿no? Su jefe, ¿no? Josué puso al mismo pueblo como testigo de que, siempre que ellos habían cumplido con las condiciones, Dios había cumplido fielmente las promesas que les hiciera. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no se has perdido una sola palabra de las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Les dijo, les declaró además que así como el Señor había cumplido sus promesas, así cumpliría sus amenazas. Más será que como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala. Cuando traspasareis el pacto de Jehová, el furor de Jehová se inflamará contra vosotros, y luego pereceréis de esta buena tierra que él os ha dado. ¿Mm? Josué también les da unas palabras a ellos antes de que mueran. Antes de la muerte de Josué, los jefes y representantes de las tribus, obedeciendo a su convocación, se reunieron otra vez en Siquén. Josué repasó nuevamente la historia de Israel y relató las obras maravillosas de Dios. Repasó la historia de Israel tal como lo hizo Moisés, para que todos los comprendieran su amor y su misericordia, y le sirvieran con integridad y en verdad. Por indicación de Josué, se había traído el arca de Silo, dice, ¿no? Era una ocasión muy solemne y este símbolo de la presencia de Dios iba a profundizar la impresión que él deseaba hacer sobre el pueblo. Después de exponer la bondad de Dios hacia Israel, los invitó en el nombre de Jehová que decidieran a quién querían servir. El culto de los ídolos seguía practicándose hasta cierto punto, en secreto. ¿M? Seguían con sus pecados el pueblo, ¿no? Y Josué trató ahora de inducirlos a hacer una decisión de que desterrar este pecado de Israel. Y si mal os parece servir a Jehová, dijo él, escogeos hoy a quién sirváis. Josué deseaba lograr que sirvieran a Dios, no a la fuerza, sino voluntariamente. El amor a Dios es el fundamento mismo de la religión. De nada valdría, mira, impresionante, ¿no? Justo esto va en línea con lo que predicó Víctor el viernes anterior sobre el tema del mensaje a los ministros, ¿no? El amor a Dios es el fundamento mismo de la religión. El amor a Dios. ¿Mm? Si no tenemos amor, de nada sirve. Nada sirve. De nada valdría dedicarse a su servicio meramente por la esperanza del galardón o por el temor del castigo, ¿no? Una franca apostasía no ofendería más a Dios que la hipocresía y un culto de mero formalismo. O sea, la hipocresía y el culto de mero esos santurrones también, ¿no? Que abundan, que, bueno, de capas para afuera son supuestamente santurrones, pero por dentro, imagínate lo que puede haber, ¿no? Que yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. El mismo santo celo que inspiraba el corazón del jefe se comunicó al pueblo. Sus exhortaciones le arrancaron esta respuesta espontánea. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses, dice. Para terminar con la parte de Josué, entonces Josué hizo alianza con el pueblo el mismo día y puso las ordenanzas y leyes en Siquem. Escribió un relato de este pacto solemne y lo puso con el libro de la ley al lado del arca. Erigió una columna conmemorativa y dijo, He aquí esta piedra será entre nosotros por testigo, la cual ha oído todas las palabras de Jehová que él ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra vosotros, porque no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad. La obra de Josué en favor de Israel había terminado. Había cumplido siguiendo a Jehová, y en el libro de Dios se lo llamó el siervo de Jehová. ¿A quién más se le llamó el siervo de Jehová? ¿Se acuerdan o no? Sí, hermano. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién más se le llamó el siervo de Jehová? ¿A Nabucodonosor? Muy bien, a Nabucodonosor. A Ciro se le dijo el ungido de Jehová. O sea, son títulos también que le corresponden pues a Elías, ¿no?
Y mira, Josué, siendo símbolo de Eliseo, también tiene ese título, ¿no? El testimonio más noble que se da acerca de su carácter como caudillo del pueblo es la historia de la generación que disfrutó de sus labores. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué. Aquí también tenemos la historia de Josué, ¿no? Un breve resumen, ¿no? Él también, antes de pasar a Esteban, él también pues dedicó unas palabras, ¿no? Un discurso, disertó un discurso al pueblo antes de su muerte. Por eso este seminario se llama el discurso de Eliseo, pues, ¿no? Si bien es cierto, no vamos a ver literalmente de un discurso del profeta Eliseo, pero sí de aquellas personas que simbolizan este Eliseo también, ¿no? Vamos a ver Esteban. Sabemos que Esteban, por el nombre ya, Estefanos, Stephanie, ¿no? Pues también vendría a ser un símbolo de Eliseo, ¿no? Vamos a ver, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Capítulo 10. Dice, Esteban, el más destacado de los 7 diáconos, era varón de profunda piedad y gran fe. Aunque judío de nacimiento, hablaba griego y estaba familiarizado con los usos y costumbres de los griegos, por lo que tuvo ocasión de predicar el evangelio en la sinagoga de los judíos griegos. Era muy activo en la causa de Cristo y proclamaba osadamente su fe. Eruditos, rabinos y doctores de la ley entablaron con él discusiones públicas, confiados en obtener fácil victoria, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No solo hablaba con la virtud del Espíritu Santo, sino que era evidente que había estudiado las profecías y estaba versado en todas las cuestiones de la ley. Hábilmente defendía las verdades, porque abogaba, dice, y venció por completo a sus adversarios. En él se cumplió la promesa. En él se cumplió la promesa. Escuchen, ¿ah? Esta promesa que vamos a leer se cumplió en Esteban, dice Ellen White. Poned, pues, en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. En Esteban se cumplió esta promesa. Pero ¿en quién más se va a cumplir esta promesa? En Eliseo, ¿Me podrías explicar, mi querida Blanca, en qué sentido se cumpliría en Eliseo? porque está relacionado, hermano, incluso hasta el nombre de Esteban, con esa corona, que es como, bueno, yo así lo he relacionado, es como pues ya sabemos quién es Eliseo, ¿no? Fanny, Así porque es. hasta tiene que ver con el Fanny, será coronada, ¿no? Ella llevará ese liderazgo y se cumplirá en ella esa promesa de que habrá un líder y un Eliseo que guiará al pueblo. Bueno, así lo veo, hermano. Gracias, mi querida Blanca. Bueno, sobre la identidad de Eliseo, todavía lo vamos a ver más adelante. Estamos yendo paso a paso. ¿Se acuerdan que cuando se venga la ley dominical, se va y se da el fuerte pregón, las personas que realmente estén en este mensaje serán llevadas a los tribunales a causa de su fe, sí o no? Amén. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, Sí, hermano. hermano. Ya, Sí. entonces, pregunto, las personas, cuando venga la ley dominical y comienza la persecución hacia el pueblo de Dios, las personas que estén dentro de este mensaje, ¿serán llevadas a los tribunales por causa de su fe? ¿Sí o no? Sí, Sí, hermano. Muy bien. Sí. ¿Y qué nos dice la palabra sobre eso? Que Que vayamos. no, Sí, 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 te escucho. que no tengamos que preocuparnos en lo que vayamos a hablar, porque el Espíritu Santo va a hablar por nosotros. Muy bien. Es la promesa que se cumplió en Esteban, pero es la promesa que se va a cumplir, como decía nuestra querida Blanca, en Eliseo, en ese grupo de Eliseo, en el Eliseo grupo, el líder obviamente y el grupo también. Ese grupo de Eliseo que va a dar el fuerte pregón, que va a ser llevado, que van a ser llevados a los tribunales. Van a tener que dar testimonio de su fe. Vamos a tener que dar testimonio de nuestra fe. Dios mediante, si estamos en ese grupo, ¿no? Entonces, se cumple la promesa en Esteban, que es un tipo de Eliseo, pero también se va a cumplir en ese Eliseo, ¿no? Del futuro, de que ya estamos ahí, en pocos años se cumple esto. ¿Se entiende o no? Hasta en eso está el paralelo. El de Guay dice, en Esteban se cumplió, claro, muy bien. ¿Y Esteban qué era? ¿No era un tipo de Eliseo también? Por el nombre y todo. Y en ese futuro Eliseo también, ¿no? Cuando venga, digamos, la ley dominical, cuando ya estén esos 144.000
ese grupo, el tercer Elías también, pues ese Eliseo que va a salir a darle fuerte pregón, también se va a cumplir en ellos, ¿no? Se cumplió en el Eliseo de Esteban y se va a cumplir en el Eliseo que viene dentro de poco, ¿no? En ese grupo me refiero, ¿no? También. ¿Se entiende o no? Sí, Sí, pastor. hermano. Impresionante. Dice, al ver los sacerdotes y magistrados, el poder que acompañaba la predicación de Esteban, le cobraron acerbo odio y en vez de rendirse a las pruebas que presentaba, resolvieron acallar su voz matándolo. Saulo de Tarso estaba presente y tomó muy activa parte contra Esteban, aportando todo el peso de su elocuencia y la lógica de los rabinos a fin de convencer a las gentes de que Esteban predicaba falsas y perniciosas doctrinas. Pero Saulo encontró en Esteban un varón que comprendía plenamente los designios de Dios en la difusión del evangelio por las demás naciones. O sea, Pablo sabía que Esteban decía la verdad, ¿no? Sabía que Esteban decía la verdad. Sigamos. Mientras Esteban se hallaba frente a frente con sus jueces para responder a la acusación de blasfemia, brillaba sobre su semblante un santo fulgor de luz como la de Moisés, ¿no? Similar, ¿no? Y todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, ¿no? Porque es como que se ilumina, ¿no? Muchos de los que contemplaron esa luz temblaron y encubrieron su rostro, pero la obstinada incredulidad y los prejuicios de los magistrados no vacilaron. Cuando interrogaron a Esteban respecto de si eran ciertas las acusaciones formuladas contra él, defendiéndose con clara y penetrante voz que resonó en toda la sala del concilio, con palabras que cautivaron al auditorio y procedió a a repasar otra vez, ¿no? Vamos a leer lo que está en rojo. Con palabras que cautivaron al auditorio y procedió a repasar la historia del pueblo escogido de Dios. De nuevo, lo hizo Moisés, lo hizo Josué, y aquí Esteban también da un discurso, ¿no? Repasa la historia del pueblo escogido de Dios, demostrando completo conocimiento de la dispensación judaica y de su interpretación espiritual, ya manifestada por Cristo. Repitió las palabras de Moisés referente al Mesías. Profeta os levantará el Señor, Dios vuestro de vuestros hermanos como yo. Eso dijo Moisés. Por eso es que Moisés es un tipo de Cristo, porque Moisés dijo, Dios le va a levantar un profeta como yo. O sea, Moisés, digamos, dice que va a levantar un profeta como él. O sea, como Cristo iba a venir, ¿no? Moisés se compara con Cristo, ¿eh? A él oiréis. Evidenció su lealtad para con Dios y la fe judaica, aunque demostrando que la ley en que confiaban los judíos para su salvación no había podido salvar a Israel de la idolatría. Relacionó a Jesucristo con toda la historia del pueblo judío, refirióse a la edificación del templo por Salomón y a las palabras de Salomón e Isaías. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Mm? Al llegar Esteban a este punto, se produjo un tumulto entre los oyentes, cuando relacionó a Cristo con las profecías y habló de aquel modo del templo. El sacerdote rasgó sus vestiduras fingiéndose horrorizado. Esto fue para Esteban un indicio de que su voz iba pronto a ser acallada para siempre, porque iba a morir. Vio la resistencia que encontraban sus palabras y comprendió que estaba dando su postrer testimonio. Aunque no había llegado más que a la mitad de su discurso, lo terminó abruptamente. De pronto, interrumpiendo el relato histórico que proseguía, y volviéndose hacia sus enfurecidos jueces, exclamó, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Al oír esto, la ira puso fuera de sí a los sacerdotes y magistrados, estaban controlados totalmente por el demonio, ¿no? Obrando más bien como fieras que como seres humanos, se abalanzaron contra Esteban crujiendo los dientes. El preso leyó su destino en los crueles rostros que le cercaban, pero no se inmutó. No temía la muerte ni le aterrorizaban los furiosos sacerdotes ni las excitadas turbas. Perdió de vista el espectáculo que se ofrecía a sus ojos. Se le entreabrieron las puertas del cielo y vio la gloria de los atrios de Dios y a Cristo que se levantaba de su trono como para sostener a su siervo. Esa visión tuvo Esteban. Con voz de triunfo exclamó Esteban, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y Esteban murió apedreado. Linda historia la de Esteban. Al describir Esteban la gloriosa escena que sus ojos contemplaban, ya no pudieron aguantar más sus perseguidores, se taparon los oídos para no oírlo, y dando grandes voces arremetieron unánimes contra él. Lo echaron fuera de la ciudad.
y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Impresionante. Es como dijo Cristo, ¿no? Similar a lo que dijo Cristo, ¿no? Señor, perdona porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No se había sentenciado legalmente a Esteban, pero las autoridades romanas fueron sobornadas con gruesas sumas de dinero para que no investigasen el caso. El martirio de Esteban impresionó profundamente a cuantos lo presionaron, perdón, a cuantos lo presenciaron. El recuerdo de la señal de Dios en su rostro, sus palabras, que conmovieron hasta el alma a cuantos las escucharon, quedaron en las mentes de los circunstantes y atestiguaron la verdad de lo que él había proclamado. Su muerte fue una dura prueba para la iglesia, pero en cambio produjo convicción en Saulo, quien no podía borrar de su memoria la fe y la constancia del mártir y el resplandor que había iluminado su semblante. Con esto terminamos estas tres historias, la de Moisés, la de Josué y la de Esteban. A los tres hicieron un discurso hacia el pueblo de Dios. Vamos a hacer un cuadro comparativo y vamos a comparar estos discursos, ¿no? Y acá en esta ecuación también metemos a Jesús. Entonces tenemos a Moisés, a Josué, a Jesús y a Esteban. Las relaciones que hay entre ellos. Todos tienen el espíritu y poder de Elías, ¿eh? Fueron Elías, Eliseos, ¿no? Tenemos a Josué, un tipo de Eliseo, Moisés, un tipo de Elías, Jesús, tipo de Eliseo y Elías también al mismo tiempo. Esteban también, como un Eliseo. Vamos a ver. El discurso de Moisés dice, ¿no? Contexto del discurso. Bueno, Moisés da su discurso en Deuteronomio 29 y 30. Josué lo da en el 23, 24, capítulo 23, 24. Jesús, el discurso en Mateo 23 y en Juan capítulo 14 al 17. Y Esteban, el discurso de Esteban está en Hechos capítulo 7. ¿Cuál es la similitud en esos discursos? Primero, Moisés dice, lo da al final de su vida, antes de morir. Josué también, fin de su liderazgo antes de su muerte. Jesús, últimos días antes de la crucifixión. Y Esteban, antes de su martirio. Los tres discursos fueron dados justo antes o poco tiempo antes de que mueran, ¿no? Impresionante esta relación. ¿Qué más? El resumen histórico de Israel en el discurso, en los cuatro discursos, está el resumen histórico de Israel, ¿no? En Moisés, por ejemplo, hay un recordatorio del Éxodo y el desierto. En Josué, el discurso va desde Abraham hasta la conquista. Jesús hace referencias a la historia de Israel y a los profetas. En Esteban, relata la historia detalladamente desde Abraham hasta Salomón. ¿Mm? Los tres hay resúmenes históricos, en los cuatro, ¿no? Resúmenes históricos. ¿Qué más podemos encontrar en esos discursos? Hay un llamado a la fidelidad de Dios, a la fidelidad a Dios. Moisés hace un llamado a obedecer la ley. Josué exhorta a servir solo a Jehová. Jesús hay un llamado al amor y a la obediencia a Dios. Y Esteban denuncia la infidelidad. ¿Mm? Cuarto aspecto del discurso, advertencias y consecuencias. ¿Qué dice Moisés? Vida o muerte según la obediencia. Josué, bendición o destrucción según la elección. Se dan cuenta que se parecen los discursos, ¿no? Jesús, advertencia sobre el juicio para los incrédulos. Y Esteban, juicio por rechazar a los profetas. ¿Qué más? Hay una apelación al libre albedrío también en estos cuatro discursos. ¿Qué dice Moisés? He puesto, dice, ¿no? Delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué dice Josué? Escogeos hoy a quién servir, ¿no? O escogeos hoy a quién servir, perdón. Porque dice Josué, yo en mi casa serviríamos a Jehová, dijo, ¿no? Jesús, llamado personal a creer, seguir y obedecer. Y en Esteban dice, ¿no? Hay una apelación implícita con denuncia profética. ¿Qué más? Otro aspecto del discurso, de los cuatro discursos, dice, está enfocado en el futuro del pueblo, porque Moisés llama a tomar decisiones cruciales. Josué pide renovación del pacto. Jesús profetiza sobre el futuro del pueblo y el reino. Y Esteban advierte sobre las consecuencias, ¿no? Y el mensaje central de los cuatro discursos, en Moisés tenemos la obediencia trae vida, la desobediencia muerte. Josué, hay una renovación del pacto y fidelidad. Jesús, amor, obediencia y preparación para el reino de Dios. Y Esteban, denuncia de la resistencia al Espíritu Santo. Hermosos paralelos entre estos cuatro discursos, justamente en estos cuatro personajes que son un tipo de Eliseo, ¿no? Impresionante, ¿no? Tenía que haber una relación en sus discursos. Claro, son tipos de Eliseo, es mi Espíritu Santo actuando a través de ellos, ¿no?
Obvio que tenía que haber similitudes, ¿no? Solo habría que buscar, ¿no? Es impresionante todo esto. Ya para terminar, vamos a presentar la última diapositiva. Tenemos con respecto a, ¿no? A Moisés, Jesús, Esteban en los 144.000. Tenemos aquí a cuatro, ¿no? Moisés, Jesús, Esteban y los 144.000. Bueno, tenemos a los cuatro personajes, acá incluía los 144.000. En los cuatro se resplandeció su rostro o su cuerpo. En el caso de Moisés, Jesús, Esteban, en los 144.000 se va a resplandecer su rostro o su cuerpo. Se resplandeció, ¿no? 144.000 también van a tener rostros, digamos, iluminados, ¿no? Y Moisés, por ejemplo, su rostro brilló tras hablar con Dios en el monte Sinaí, ¿no? Y antes de morir también, ¿no? Como lo habíamos visto. Está en Éxodo 34, 29 al 35. Jesús, cuando se le ilumina el rostro, el cuerpo, ¿no? Dice en la transfiguración, su rostro brilló como el sol y su ropa como la luz. Pueden encontrar Mateo 17:2, Marcos 9, del 2 al 3, Lucas 9:29, ¿no? Esteban, su rostro resplandecía como el de un ángel mientras era juzgado, ¿no? Hechos 6:15, ¿no? Y los 144.000, tenemos esta cita de Ellen White que está en Primeros Escritos, en el capítulo El sellamiento dice, se promulgó un decreto para matar a los santos, lo que los hizo clamar día y noche por liberación. Este fue el tiempo de angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron con angustia al Espíritu y fueron liberados por la voz de Dios. Los 144.000 triunfaron. Sus rostros se iluminaron con la gloria de Dios. Todos, ¿no? O sea, tiene que ver relación con Elías, con Eliseo, su rostro se le ilumina. Jesús, Esteban, los 144.000, Moisés. Impresionante. Es realmente impresionante cómo esta telaraña se va relacionando uno con otro. Es una red, ¿no? Que se relaciona uno con otro. Eliseo, todo está relacionado. La Biblia es impresionante. Este tema de Eliseo, esta luz es muy bonito, hermanos. Muy bonito, impresionante. Es realmente agradecer a Dios por la misericordia que tiene de darnos esta luz, ¿no? Pues por pura misericordia, porque pues, realmente es agradecerle nada más, ¿no? Por pura misericordia nos la muestra, porque así es Dios con nosotros. Muy bonito realmente. ¿Se han entendido, mis queridos hermanos? Sí, Sí, hermano. pastor. Sí, Bueno, hermano. muy bien. Sí, hermano. Vamos a invitar a que Sí, entren a la hermano. página web del Gran Engaño Final y también al canal de YouTube del Gran Engaño Final, ¿no? Donde podrán ver estos y otros temas también, ¿no? Aparte del tema de Eliseo. Así que invito a los que entran por primera vez a ver estos seminarios, pues vayan al canal de YouTube del Gran Engaño Final o a la página web del granengañofinal.com para que puedan pues nutrirse de toda esta información que estamos presentando. Vamos a hacer una oración antes de terminar, mis hermanos, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos bendecido con este día. Te pedimos, Padre, que lo estudiado en este día se grabe en nuestras mentes, en nuestros corazones, que quede sellado, Señor, en nosotros. Ayúdanos, por favor, a ser fieles a ti, a ser obedientes, Señor, a ser obedientes a Cristo, a hacer la voluntad de Dios, Padre. Ayúdanos, por favor, a cumplir tus mandamientos. Perdónanos tus pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.